Buenas tardes, buenas noches, buenos días, compañero, doctor Julio. El día de hoy vengo a hablarles un poquito sobre las redes sociales y el impacto que han tenido en México, cómo se han desarrollado estas redes sociales también en el ámbito educativo. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Lo primero es ver el ranking de las redes sociales, ¿no? ¿Cuál es la más popular? En este caso aquí tenemos 30 redes sociales. Como podemos ver, la número uno es Facebook, después sigue WhatsApp, YouTube, y así hasta llegar a la última red social, ¿no? Incluso vemos por ahí a Taringa, Google Más, que uno, o al menos en apariencia, pensaría que está mejor posicionada, pero realmente la vemos en los últimos lugares, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo están posicionadas las redes sociales. Y aquí tenemos otra tabla donde nos muestra los usuarios que tiene, en este caso millones de usuarios, y la tipología que maneja cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, Facebook, pues, es una red social, digamos, de manera general, porque tiene, aparte de mensajería, pues la puedes utilizar para múltiples cosas, ¿no? Pueden ser en el ámbito académico, en el ámbito comercial, profesional, en fin. Facebook se puede aplicar en varias formas, ¿no? De trabajar. Entonces, igualmente aquí también tenemos que Facebook es la que más usuarios tiene. Y aquí tenemos una gráfica donde nos muestra el número de usuarios, pero vemos la gran diferencia que hay de Facebook con las demás redes sociales, ¿no? O sea, realmente el impacto que tiene esta red social en el mundo es, pues, muy, muy sobresaliente, ¿no? Y WhatsApp que también está repuntando de gran manera, sin ser una red social que tenga tantos años, ¿no? Yo creo que a lo mejor, si no me equivoco, de tener algunos 2, 3 años que salió al mercado y, pues, ya está arriba incluso de YouTube, que tiene ya más de una década trabajando, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo se manifiestan, el número de usuarios de cada una de las redes sociales. Y en una encuesta que se realizó de parte mía a 20 personas de manera aleatoria, todos coincidieron, o los 20 que se les aplicó la encuesta, coincidieron en que la red social preferida por ellos, pues, es Facebook, ¿no? Después, algunos mencionaron que YouTube, en que muchos no la conocen como tal, como una red social, pero todos la usan también de gran manera. Igualmente el WhatsApp, Instagram, Twitter y por último Snapchat. Y también les preguntamos por qué por qué la elección de esa red social. Por ejemplo, en el caso de Facebook, la mayoría coinciden que porque, pues, sus amigos es la red que más utilizan, ¿no? Y también se les facilita mucho el trabajar con ella. O sea, es muy sencillo entender su funcionamiento. De igual manera, YouTube también, ¿por qué la usan? Porque pueden ver, por ejemplo, algunos que estudiantes que les puede preguntar, pues decían que podían ver ellos algún material educativo que les sirviera para resolver sus tareas, ¿no? Incluso también lo usan de manera para diversión, ¿no? Entonces, YouTube también está creciendo en gran forma, ¿no? Y el WhatsApp, pues también dicen que lo usan mucho porque a lo mejor se les facilita el mandar un mensaje. A veces
no cuentan con saldo, pero si estás conectado a una red Wi-Fi, pues es muy sencillo mandar algún mensaje y entablar una comunicación. El Instagram, también muchos la usan, pero no conocen como tal, no la ubican mucho, pues. Igualmente pasa con el Twitter. El Twitter, yo al momento que les pregunté que cómo veían la red social, decían que lo usaban los artistas, que esa era una red social para los artistas, entonces como que es más elitista y también se les complica un poco más usarla, ¿no? Si ustedes ven Facebook y ven Twitter, sí es el manejo, yo creo que es un poco más complicado, en que nada más es cuestión de acostumbrarnos al manejo de una y de otra. Y el último es el Snapchat. Más que nada, ahí quien lo usa son, digamos, los jóvenes y no la utilizan tanto para comunicarse, sino como para tomarse fotos con los famosos filtros de esa aplicación o de esa red social. Entonces, aquí está cómo usan las redes sociales, siendo Facebook la que tiene mayor afluencia, ¿no? Incluso le pregunté a una persona ya de unos 60 años y él comentaba que era muy sencillo utilizarla, que era muy fácil, pero lo que puede ver es que no se dan cuenta de la magnitud de esta red social, ¿no? De cómo está, cómo impacta pues en el mundo, ¿no? Y pues para darnos cuenta ya más en concreto cuál es el impacto que tiene aquí en México, dice que México cuenta más con 60 millones de usuarios que van de entre los 13 a los 65 años, sin contar gente que rebase esas edades, ¿no? Podemos ver o nos ha tocado ver que, por ejemplo, niños de 8 o 9 años ya tengan alguna cuenta en Facebook, ¿no? O gente mayor a 65 años también existe. Entonces, podría crecer el número de mexicanos que utilicen esta red social. También tenemos otro dato que nos menciona que incluso Facebook tiene presencia en municipios que tienen al menos 250 habitantes, ¿no? Entonces, realmente tiene un impacto muy grande en México. Aquí también nos dan otra cifra, dice, en México cuenta con 6.9 millones de usuarios entre 13 y 17, los cuales el 3.2 son hombres y el 3.7 son mujeres. Y también nos dice que México es el 10º país en cuanto a número de usuarios en Facebook. Entonces, estamos hablando del 10º mundial, entonces es una cantidad enorme de mexicanos que trabajamos o que utilizamos esta red social. Entonces, ya teniendo estas cantidades, pues nos podemos dar cuenta del impacto tan grande que tiene Facebook, ¿no? Entonces, alguna noticia o algo se viraliza de manera, este, importante. Y también podemos ver que México es el país con mayor alcance en sitios de redes sociales a nivel mundial. Que esto quiere decir que los millennials son los que más utilizan este tipo de red social o en general las redes sociales. Los millennials son los que están haciendo que México tenga estas cifras a nivel mundial. Recordemos que los millennials pueden tener un rango entre 15 a 24 años, pero eso puede variar mucho, ¿no? Y a los mismos encuestados que les hice la pregunta sobre Facebook, también les pregunté su rango de edad y el 50% estaban entre de 15 a 25 años su rango de edad. También tenemos un rango importante de 30 a 45 años. Yo creo que este rango de 30 a 45 años es un segmento de la población importante porque son los que le dan como la madurez a la herramienta, ¿no? Como que ellos ya la utilizan de forma más razonada, más, ¿cómo podríamos decirlo? Con más
conciencia y publican, cosas más interesantes, ¿no? Que a lo mejor los de 15 a 25 que se la pasan publicando memes, imágenes, algunos videos graciosos. Entonces, el rango de 30 a 45 años, pues, publica noticias, cosas relevantes que les puedan servir a sus amigos, ¿no? Y también tenemos un rango que va de 50 a 65 años, que a lo mejor ellos no hacen tantas publicaciones, pero sí utilizan la herramienta para comunicarse con gente, con sus seres queridos que están fuera, ¿no? Entonces, ellos más que nada utilizan el Facebook para ese tipo de cosas, ¿no? Para comunicarse y ver, a las imágenes de sus hijos o gente que esté en el extranjero y los haga sentir como que los tienen cerca. Esa eran algunas de las razones por los que ese tipo de gente utilizaba la red social. Y, por ejemplo, aquí también tenemos algunos datos. Dice, por ejemplo, el contenido que más se comparte en México son las noticias. Entonces, por ejemplo, algo así que me ha llamado mucho la atención a mí es, por ejemplo, sobre el presidente Enrique Peña, ¿no? O sea, cómo las noticias que él genera, pues, se hacen virales de manera instantánea, ¿no? O sea, algún error o algo que él cometa, pues, se viraliza y se comparte, y todo el mundo quien usa la red social, pues, se entera de los errores que comete, ¿sí? Entonces, ya no estamos como antes, que la televisión nos tapaba todo ese tipo de información y no nos dábamos cuenta. Entonces, es muy importante el impacto que están teniendo las redes sociales en nuestra vida como tal. Y ya a manera de conclusión, yo creo que las redes sociales son muy importantes, sobre todo ya viéndolo en un ámbito académico, nos permiten establecer una relación más personalizada con el estudiante. A lo mejor no tenemos el tiempo necesario para atenderlo dentro de las aulas, pero sí le podemos dar 10, 15 minutos en una plática privada en alguna red social, o incluso hacer una plática en tiempo real y explicar algún tema que no se haya quedado el tiempo para verlo en el aula. Entonces, las redes sociales nos permiten ese tipo de cosas en el ambiente educativo, ¿no? Desarrollar un foro y ahí mismo debatir sobre algún tema, sobre algún punto de vista. En fin, yo creo que las redes sociales han venido a contribuir en gran manera. Lo importante aquí es aprender a usarlas con responsabilidad y con un sentido de beneficio, sin buscar lastimar a alguien, porque también hay que recordar que puedes destruir la reputación de una persona en segundos, ¿no? Entonces sí es importante aprender a utilizar las redes sociales con mucha responsabilidad. Bueno, eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima.